tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Bueno, hacía bastante tiempo que no se la veía públicamente, pero esta semana reapareció. Estoy hablando de María Elena Walsh, a quien le organizaron un homenaje muy lindo en el Círculo Italiano, acá en Buenos Aires. Esto fue para la presentación de la edición de sus obras de teatro y también para la presentación de su nuevo libro que aparece en estos días, se llama Fantasmas en el Parque. Estuvimos en este acto en el Círculo Italiano, hicimos una nota y ahí la mostramos. Yo creo que en cualquier circunstancia la presentación del libro de María Elena Walsh es un acontecimiento, y esto es un doble acontecimiento, es un acontecimiento cultural, lo prueba la calidad de los presentes. En principio la saludamos a María Elena Walsh. Doña Disparate y Bambuco y Canciones para Mirar son los libretos de las dos obras en que por primera vez llegaron al público infantil esas canciones que están en la memoria como los grandes repertorios populares. Muchas veces, en muchos casos, la gente las conoce y no sabe ya de quién son, parece que fueran parte del folclore y de hecho lo son. La eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color, quizá perdido. María Elena Walsh es un genio y algo más que un genio. Ella ha tenido la posibilidad de ver en vida algo con lo que un escritor sueña. Su trabajo y su peso sobre la conciencia de los argentinos. Todo eso hay que destacar en el trabajo de María Elena Walsh, que verdaderamente es un orgullo para mí, es un orgullo para todos los argentinos, es un orgullo para la literatura nacional. Al levantarse, dijo la rana, mientras espiaba por la ventana. Bueno, sabemos que María Elena Walsh lucha desde hace varios años ya con un cáncer óseo y está en silla de ruedas. Hasta último momento en la editorial no nos podían confirmar si iba a estar o no presente en el acto. Por suerte pudo estar allá y se la vio muy emocionada, muy contenta, y la verdad que fue una alegría para todos que estuviera y que se le pudiera realizar este homenaje. Bueno, un programa muy especial el de hoy, no solo por María Elena Walsh, sino también porque está con nosotros acá en el piso nada menos que el historiador Tulio Alperín Donghi, que viene por primera vez al programa y bueno, no se lo ve muy seguido en televisión. Lamentablemente personajes como Alperín Donghi no son los que más seguido se ven en los medios de comunicación. Hoy lo tenemos acá con nosotros y en el próximo bloque charlamos con él. No se vaya.
señores, segundo bloque del programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Tulio Alperín Dongui nació en Buenos Aires en 1926 y es uno de los más importantes historiadores del país, con títulos como La Argentina y la tormenta del mundo y Argentina en el callejón. Son Memorias es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, ¿eh? Son Memorias de Tulio Alperín Dongui. Usted dijo, Tulio, que son las memorias de un historiador antes que nada. Efectivamente, sí. Bueno. Eso es lo que traté de hacer, es decir, explicar cómo me hice historiador. ¿Cómo se hizo historiador? Y ahí termina cuando empiezo a funcionar como historiador, digamos, cuando doy por terminado mi aprendizaje y bueno, empiezo a tratar de vivir como historiador. Claro, porque yo le preguntaba recién a Tulio antes de empezar, ¿por qué termina el libro en el 55 y no cuenta episodios que yo por lo menos hubiera querido leer, como la historia de La noche de los bastones largos, cuando él deja definitivamente el país, etcétera? Pero el proceso que usted quería contar termina ahí en el 55. Efectivamente, y además, como le decía, lo que viene después no podía volcarlo adecuadamente en la manera en que había encarado la narrativa hasta ese momento. Es decir, es imposible contar lo que al fin y al cabo se transforma en la historia de un, diríamos, de un historiador profesional, en el mismo tono con que se narra una infancia o los comienzos de carrera. Y eso ocurre en casi todas las biografías, yo diría, que hay un momento en que se hacen menos interesantes, se empiezan a contar y entonces partieron a dar conferencias a tal parte y en cierto momento empiezo a pensar, ¿y a mí qué me importa? Claro, ¿verdad? ¿por qué la vida de este señor me tiene que importar especialmente? Efectivamente, es decir, cierto tipo de cosas ya están jugadas y demás, pero aparte de eso había ese otro problema. No, pero además, bueno, yo creo que usted toma su propia vida, en ningún momento hace confesiones o cosas intimistas, la toma con un cierto distanciamiento. Lo que más le está interesando es contar la época. Bueno, no sé si la época, yo creo que es una operación que, como lo digo ahí, yo comencé por descubrir cuando preparé una antología de textos políticos argentinos. Comencé por descubrir que para ubicarlos en su contexto histórico estaba usando mi propia experiencia. En el periodo en que ya había participado en eso, lo había vivido, lo había mirado desde la infancia. Y primero me pareció que tenía que eliminar esa fuente. Después me pareció que lo que tenía que hacer era que usarla, por lo menos para mí, con los mismos criterios con que se maneja cualquier fuente histórica. Claro, la propia vida como fuente histórica. Eso es lo que traté de hacer. Y después me pareció, una vez que hice eso, me pareció que eso mostraba que también mi vida estaba en un contexto histórico y que se me hacía más comprensible una vez que lo ubicaba en ese contexto. Advertía que hubiera a cada momento podido ser distinta, pero advertía también que se había plasmado de una cierta manera precisamente en ese contexto. Usted dice en un momento que me pareció interesante, dice que se crió con la convicción de que la Argentina, de que la historia tiene una meta, avanza en una dirección que le otorga sentido. Pese a las idas y venidas, usted siguió creyendo en esa idea hasta el año 2001, ¿es así? Así es. Donde de pronto hay un quiebre que ya no sabemos... Bueno, hay un quiebre, yo creo que ese quiebre lo hemos percibido todos. Es decir, es un quiebre que es realmente el fin, de veras, el fin de la modernidad. No porque el mundo deje de ser moderno, es todavía más moderno que cuando era moderno, sino que ahora el proceso se da en un marco totalmente distinto. Es decir, lo que llamamos la modernidad es el periodo en que Europa, que era una modesta península de Asia, se transforma en el centro del mundo y al mismo tiempo inventa una serie de cosas muy importantes. Es decir, inventa una tensión entre Iglesia y Estado que no existe en otras culturas, que crea las bases para una disgregación
de lo que había sido el mundo medieval, y inventa también cierta manera de encarar el progreso científico vinculando con los cambios técnicos, que le da una superioridad no permanente, no destinada a durar en el futuro, pero que en su momento fue totalmente decisiva. Ahora, por razones, diríamos, de no molestar ni ofender a nadie, tenemos una manera de ver que se notó mucho en el año del 5º centenario cuando se habló del encuentro de dos mundos. Me parece que un hecho que no puede ignorarse, que el encuentro de esos mundos no se dio en Cádiz ni en Andalucía, se dio en las Antillas, en México y en el Perú. ¿Y por qué ocurrió así? Tiene que ver con ese proceso que dio entonces un protagonismo a Europa y a las creaciones de Europa, como eran los Estados Unidos o las colonias inglesas, lo que se llamaban, cuando se usaba ese lenguaje todavía hoy políticamente incorrecto, los dominios blancos, y también nuestras naciones latinoamericanas, que ocupan un lugar muy especial porque no son, desde luego, naciones de lo que se llama el primer mundo, pero cuando el mundo se miraba de otra manera y naciones civilizadas y naciones cristianas eran vistas como sinónimos, nadie podía negar que eran naciones cristianas, de tal manera que en esa frontera difícil en que nos encontrábamos y nos seguimos encontrando, creo que ahí percibimos entonces las consecuencias de estar viviendo realmente en una época nueva acerca de la cual en el fondo no sabemos nada. Y no podemos encontrar las claves en el pasado, como sucedía hasta ahora. Efectivamente, por eso yo no percibí de ninguna manera que hubiéramos asistido al fin de un mundo, cuando lo percibieron muchos cuando cayó el muro de Berlín y lo que se llamaba el socialismo realmente existente, y que otros preferían llamar el socialismo realmente inexistente, digamos, se derrumbó en una especie de implosión desconcertante. Porque cuando uno piensa que las monarquías absolutas, frente a la revolución del 48, tuvieron modo de reaccionar y, desde luego, no restaurarse, pero impedir que ese movimiento tomara el rumbo al que parecía destinado, en este momento no hubo ni siquiera un gesto de defensa, cosa que es totalmente sorprendente, pero eso lo vi simplemente como un capítulo más en una historia que en el fondo una historia vieja, claro, que de alguna manera 1989-91 era el equivalente de 1814-15. Claro, podía contextualizarlo dentro claro, es decir, que ciertos protagonistas y antagonistas seguían en escena, claro. Unos habían sufrido una derrota muy importante, pero de ninguna manera quería decir que el argumento estaba terminado. Ahora tenemos que concluir que el argumento está terminado. Ese viejo conflicto ha encontrado su resolución cuando la nación, la más importante nación comunista del mundo, al mismo tiempo es la frontera más dinámica del capitalismo. De tal manera que esos viejos dilemas han sido resignados y, por otro lado, funcionan en un marco que ya vemos que es diferente. ¿Y cómo modifica esto el trabajo del historiador? ¿Cómo lo modifica Bueno, usted? creo que lo modifica y no lo modifica. El historiador lo único que tiene que hacer, yo creo en primer lugar que todo historiador, y eso hace difícil el trabajo histórico, todo historiador necesariamente para volverse al pasado tiene que partir del presente, porque no hay manera de partir sino de la propia experiencia. Y esa experiencia es necesariamente, por definición, una experiencia del presente. Al mismo tiempo tiene que saber que el pasado no es el presente,
Es decir, que lo que accede a través de, con instrumentos que vienen de su experiencia del presente, no es el presente. Si no se da cuenta de eso, no está haciendo historia. Claro. Y esto es una situación paradójica, pero es la que debemos afrontar. Y naturalmente tiene dificultades especiales en este momento, dificultades de, entre otras cosas, dificultades de conocimiento. Nosotros en este momento tenemos que opinar sobre sociedades acerca de las cuales sabemos mucho menos que las que hemos venido estudiando en nuestra tradición desde hace siglos. Y eso es solo el primero de los problemas. Y hay todavía muchos otros, ¿verdad? Seguro. Con respecto a la historia argentina, bueno, usted estudia la historia argentina hasta la actualidad prácticamente, en sus libros, por lo menos hasta la década del 80, sin duda. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que yo ya he vivido demasiado, de tal manera que lo que comenzaron por ser ensayos contemporáneos, diríamos así, se han transformado en objetos de estudio histórico. Eso es lo que le preguntaba. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un hecho pueda ser estudiado históricamente? Bueno, creo que no se puede decir cronológicamente. Por ejemplo, Max Bloch, el gran historiador francés, decía que los inspectores de enseñanza decían que, por ejemplo, en la enseñanza secundaria del siglo XVIII se puede hablar sin problemas, pero del siglo XVI no, porque es la Reforma y hay católicos y protestantes. De tal manera que hay etapas del pasado que están más vivas que otras. Sí. Y yo viví un poco esa experiencia hace unos años en México, en una circunstancia muy absurda, uno de esos espectáculos de televisión que organizaba en la última época de su vida Octavio Paz, en que se discutían distintas etapas del pasado mexicano. Y ahí descubrí que todavía el PRI en ese momento estaba en el gobierno, que de la revolución se podía discutir con total serenidad, frialdad y demás. En el fondo la revolución estaba muerta. Pero al mismo tiempo, la jornada que se dedicó a la reforma liberal fue extremadamente intensa. Resurgieron una serie de antagonismos que uno creía dormidos. Bueno, el equivalente en la Argentina sería el peronismo, por ejemplo. Es un tema que provoca debate. La diferencia es que el peronismo es un tema que no está demasiado lejos en el pasado, ¿verdad? Por eso le decía, ¿hasta cuándo empieza a ser historia? Usted habla de un hecho clave en la historia argentina, lo repite mucho en sus libros, que es el 30, ¿no es cierto? Sí. Ahí dice que está el núcleo y la clave de nuestra crónica crisis política. O sea, es un hecho actual. Bueno, yo creo que el 30 es parte diríamos, de la memoria soterrada argentina. Porque yo por lo menos tengo culpa acerca del 30. ¿Usted cuántos años tenía? ¿4 años? 4 años, no era responsable, pero de alguna manera veía el mundo tal como lo veía gente que en el fondo ahora me parece que había tenido una conducta un tanto inadecuada. ¿Por qué? Bueno, porque era una situación en la cual el radicalismo había quedado totalmente marginado del poder y todos los que se beneficiaron de esa situación se dedicaron a gozar de ella. Y para eso, en el fondo, como decía Borges, que en aquella época era muy sinceramente irigoyenista. Es curioso, él era irigoyenista, no solo él, era de familia peludista. Pero lo era. La madre de Borges. Tiene escritos además Borges sobre su época irigoyenista. Pero lo curioso es que no era solo una incitación de Natalio Botana en su etapa irigoyenista, que la tuvo, cuando formaron el grupo de jóvenes escritores, ¿verdad? Irigoyenistas, claro, que por casualidad escribían todos en crítica. Escribían en crítica, cómo no. Se reunían en la casa de Borges, tengo entendido. La sede de este grupo era la casa de Borges. Y sin duda, él era el presidente.
Pero él decía, ahora ese gobierno tilingo que teníamos es presentado como tiránico. Y bueno, la idea de demonizar al radicalismo, que lo único que había hecho era 2 años de desgobierno que son totalmente indefendibles, desde luego. Los de Irigoyen. La segunda vuelta de Irigoyen. Pero no había pasado de eso. Y a partir de ahí se crea un sistema de exclusión que además afecta a medio país. Sí. ¿No? Con una persecución muy masiva y que es conestada por todos los que no son las víctimas. Sí. Y eso naturalmente creo que deja una herida que de alguna manera repercute luego y una de las consecuencias fue, diríamos, que ese frente político no estaba de ninguna manera en condiciones de ofrecer una respuesta válida a la propuesta peronista. ¿A qué frente político se refiere? Bueno, al frente político que curiosamente había terminado por incorporar a una de las víctimas, o los radicales. Claro, ¿no? claro. Usted encontré por ahí que dice que hasta el 1929 la Argentina fue un país mimado por el destino, que crecía vertiginosamente y sabía lo que hacía y cómo lo hacía. A partir del 30 ha ido dando tumbos, de ahí en adelante, a partir del 30 ha ido dando tumbos. Sin embargo, le pregunto, la lectura de la historia es siempre política, ¿no es cierto? La historia es política. No creo que sea solo política. No creo que sea solo política. Lo que ha ido dando tumbos la Argentina después del 30 es simplemente que la Argentina, como decía el general Mitre, que le gustaba combinar expresiones piadosas con otras convicciones, decía que la Argentina había sido elegida por la providencia. La providencia era más o menos la mano invisible, ¿verdad?, de la economía que hacía que la Argentina tenía en ese momento posibilidad de ofrecer en enorme volumen lo que el mundo quería de ella. Cuando el mundo dejó de querer de ella eso, la Argentina ya no supo muy bien qué hacer, ¿no? Sobre todo porque en ese periodo, que fue un periodo muy prolongado en realidad, la prosperidad argentina, como Mitre no lo decía pero lo sabía, había comenzado ya antes. La época de Rosas, en medio de todos los desastres políticos, fue una época, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, de expansión económica muy intensa y que prosiguió luego, desde luego, y de una economía totalmente vertida al mercado mundial. Es decir, el Buenos Aires de Rosas no era ni siquiera capaz de hacer sus propias velas de cebo, las importaba de la colonia. Diríamos, la madera la importaba de río arriba y al mismo tiempo exportaba por habitante 4 veces más que Gran Bretaña, naturalmente una economía mucho más pequeña. Y todo eso existía ya y todo eso era solo el comienzo. Claro. Cuando Mitre, en un discurso que es muy recordado por los revisionistas, porque es un discurso en loor del capital inglés, pero que no han leído porque en ese discurso prácticamente sugiere que Gran Bretaña es suicida, porque no se da cuenta que está criando, digamos, su destructor. Cuando dice que no sé, en 130 años, la Argentina estará donde está Gran Bretaña ahora, ¿no? Sí. Ahora. Y eso lo creía. Claro. Y, diríamos, hasta cierto momento no se sabía si iba a ocurrir esa cosa tan grandiosa, pero que iba en un camino. Y bueno, y eso terminó. Claro. Y eso terminó, y a partir de ahí, lo que dejó en parte creo que es una idea tan grandiosa de las posibilidades de la Argentina, que no hay éxito que nos satisfaga. Es decir, cuando el doctor Duhalde dice que la Argentina está condenada al éxito, en el fondo esa convicción la condena al fracaso, porque ningún éxito es el éxito. El absoluto éxito. Claro.
Pero vivimos en esa contradicción y también vivimos en la contradicción, yo lo escuchaba y pensaba, usted sabe que en la Argentina hay como un auge ahora de la historia, un neorrevisionismo y un auge de la historia muy grande, ¿no? La historia argentina ha sido siempre fuente de conflictos, leída, los liberales la han leído de una manera, cada uno la ha leído como le pareció, ¿no es cierto? Por eso le preguntaba si es un acto político hacer historia. Bueno, yo creo que es un acto político siempre. Sí. Es decir, cada uno tiene una visión del pasado que está marcada por una experiencia política propia y por cierta visión política. Sí. Todo eso es inevitable. Ahora, sobre todo en un país con diferencias en cualquier país, en cualquier país yo creo que es así. Lo que ocurre en la Argentina es que durante mucho tiempo hubo un gran consenso. Hubo un gran consenso en el fondo porque era un país que tenía un rumbo muy marcado. Entonces, como decía Guido Hispano en el primer número del diario de José Hernández, El Río de la Plata, decía que en el fondo todos los partidos que rivalizaban en esa época muy violentamente, tienen inscritas en sus banderas las mismas ideas. Y eso es totalmente verdad. Ahora, partidos que tienen las mismas ideas y no pueden vivir en paz, son quizás más problemáticos que otros que por lo menos tienen ideas diferentes. Claro, seguro. ¿No? Pero era así. Ahora ya no todos tienen las mismas ideas. Y sobre todo, la experiencia que hemos tenido es una experiencia que nos ha llevado a relativizar la importancia de las ideas. Y quienes mejor han sabido, diríamos así, utilizar esa situación han sido los peronistas. ¿Usted cree? Bueno, desde luego, es decir, además lo dijo el general Perón. El general Perón dijo un par de cosas muy definitorias. Una, que la idea de crear un gran movimiento de masas en el siglo XX sobre la base de exclusiones ideológicas es simplemente estúpida. Y, por otra parte, que en el peronismo todos son bienvenidos, cualesquiera sean sus ideas, desde luego, mientras acaten la disciplina del partido. Es la idea del movimiento, esa es la idea del movimiento. Bueno, la idea del movimiento, en parte. ¿El radicalismo no tuvo un poco eso también? Sí, pero lo que caracteriza al peronismo es que hay, por otro lado, la visión de un militar muy interesado en la disciplina. El radicalismo también, es decir, todo político quiere tener poder, y el doctor Irigoyen sabía cómo tener poder. Pero en Perón eso era una suerte de imperativo categórico y declarado. De tal manera que esa es la situación que tenemos, es decir, además el peronismo ha acumulado en su experiencia, que ya es larga, tantas políticas diferentes, que en este momento yo creo que tiene un repertorio que le puede permitir, digamos, reaccionar ante cualquier situación. No siempre bien, pero reaccionar, ante cualquier siempre situación. Cree que sabe lo que hace, diríamos. Me queda poco tiempo y le quiero hacer una última pregunta. Usted, decíamos hace un ratito, se fue del país en el 66, desde ese momento ha trabajado en prestigiosas universidades en Estados Unidos, y digo, ¿cómo es escribir historia argentina desde el exterior? Yo leí en algún lugar, usted decía que su maestro José Luis Romero le dijo que dedicarse a la historia argentina era tener una ambición intelectual muy modesta. ¿Se acuerda de eso? Sí. Que en parte tenía razón, porque si se compara, qué sé yo, a José Ingenieros con Santo Tomás de Aquino, tiene un lugar menos importante en el pensamiento universal José Ingenieros. ¿Cómo es escribir desde afuera? Bueno, en primer lugar, cada uno escribe de lo que le interesa. A mí la historia argentina me sigue interesando. Y cuando a uno le interesa algo, no piensa si el tema es grande o chico, ¿verdad? Y creo, es decir, yo diría que la historia argentina es relativamente simple, diría yo. Es decir, presenta una serie de problemas quizás insolubles, pero son problemas característicos de una experiencia histórica relativamente limitada. Es decir, la diferencia en riqueza, diríamos así,
de experiencias históricas entre la Argentina y países como México, Perú, que tienen evidentemente una historia en que la conquista es un momento, pero no es el punto de partida, marca hasta qué punto se entiende que esas otras experiencias resulten más interesantes para quien las mira de afuera, diríamos así. Claro. Pero de todas maneras, yo no tengo ningún problema. Es decir, mientras encontré, curiosamente en el extranjero, quienes me pagaran para hacer historia argentina, yo eso era lo que quería hacer y es lo que hice. Señores, acá tengo arriba de la mesa la larga agonía de la Argentina peronista, Argentina en el callejón, la Argentina y la tormenta del mundo, el revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional, que es una serie de conferencias que usted dio. Bueno, sí, no, hay algunos ensayos y otros son conferencias. Sí. Y acá en la mano el último libro de Tulio Alperindongui, Son Memorias. Si usted quiere seguir con este tema, que obviamente da para muchísimo más, pero acá se nos terminó el tiempo, le recomiendo todas estas obras que por suerte se pueden conseguir. Y Tulio, yo le agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Bueno, yo le agradezco haber conocido este lugar que vi tantas veces, pero en la pantalla de televisión. Y acá lo tiene. Y para aquí nosotros lo es una tengo, alegría que es. nos haya visto. Vive en Estados Unidos, pero cuando viene a la Argentina ha visto el programa. Nos vamos al corte y ya volvemos. Muchas gracias. Seguimos con una de las secciones que más me gustan desde las que iniciamos este año, que es esa sección en la que mostramos lugares literarios de Buenos Aires mostrados por algunos escritores. ¿Se acuerdan que ya María Rosa Lojo nos mostró La Recoleta? Recorrimos el Palermo de Borges junto a Horacio Salas y hoy es el turno de Álvaro Aboz, con quien recorremos la Plaza San Martín. Ahí va. Estamos en un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, la Plaza San Martín, cerca del centro de la ciudad, cerca de la estación Retiro. ¿Por qué digo que es un lugar emblemático? Porque se juntan en esta plaza, alrededor de este monumento al general San Martín, que existe desde 1862, todos los diversos Buenos Aires que existen. Este fue un lugar de la historia argentina, llena de reminiscencias de la historia. Aquí existió un depósito de esclavos, lugar donde se traían, se guardaban los esclavos antes de 1810, antes de 1813, donde se abolió la esclavitud. Este episodio fue relatado por Manuel Mujica Lainez en un cuento de su libro Misteriosa Buenos Aires, un maravilloso cuento que se llama La pulsera de cascabeles. Después el lugar fue un lugar militar. Aquí se entrenaron los granaderos de San Martín, el cuerpo del ejército que José de San Martín fundó para hacer las expediciones a Chile y Perú. Después la ciudad se fue construyendo, fue edificando esta ciudad multitudinaria, enorme, variada, plural, que es Buenos Aires, y se convirtió en lugar donde vivían las personas más ricas, junto a aquí donde estoy, el Palacio Paz, por ejemplo, construido por José Clemente Paz, el fundador del diario La Prensa, fue en su momento la casa particular más grande, tenía alrededor de 100 dormitorios,
que existía en la Argentina. José Clemente Paz, que también construyó el edificio de la prensa y fundó la prensa, él y su familia, los Gainza Paz, luego lo cedieron al Círculo Militar y aquí funcionó en este edificio a mi costado el Círculo Militar, el Palacio Paz. A mis espaldas tengo dos edificios maravillosos de la ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, el Hotel Plaza, construido en 1910, donde se alojaron todos los grandes visitantes que tuvo Buenos Aires. Allí, desde esos balcones o terrazas, André Malraux, que era el ministro de Cultura de Charles de Gaulle, en 1959 dijo su célebre frase: Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. A mi derecha, o a la derecha de mi espalda, el edificio Cábana. 1934 fue el más alto de Buenos Aires, un símbolo de la Buenos Aires moderna. Maipú 994, el lugar donde vivió Jorge Luis Borges entre 1941 y 1986. Cada día de su vida salía de este lugar, del sexto piso, y se dirigía enfrente a la Galería del Este, hacia Florida. Y hay una anécdota que refieren todos los biógrafos de Borges, y es cuando muere Beppo, su gato. Luego de una larga vida, murió Beppo, y a Borges, como a cualquier mortal, a cualquier persona, se le planteó el problema de qué hacer cuando se le muere un pequeño animalito doméstico. Borges salió junto con Fanny de noche y en uno de los canteros de la plaza hicieron un pozo y allí enterraron a esta pequeña mascota. Históricamente, esta plaza es también un cruce de caminos. Aquí, en los alrededores de esta plaza, sucedió todo. Hubo revoluciones, hubo actos, hubo escaramuzas, aquí vivieron todos los protagonistas de la historia. Del otro lado de la plaza, en la barranca que enfrenta a la estación Retiro, se realizaron muchos actos peronistas. Allí, por ejemplo, en 1948 se celebró una gran concentración popular cuando el gobierno de Juan Perón nacionalizó los ferrocarriles. Ahí, sobre la barranca que enfrenta a la estación, está también el monumento que la Argentina ha erigido a los muertos en la Guerra de las Malvinas. Y allí están esculpidos los 800 nombres de soldados argentinos a los que debemos el regreso a la democracia. Todos los días venía desde Viamonte al 300, donde vivía el poeta Alberto Girvi. Se sentaba en este banco, tomaba el sol, leía, se quedaba un rato. Un personaje emblemático de Buenos Aires, un gran poeta cerebral, de poesía difícil. Uno de sus libros se llamaba Elogio de la Mente, y era un personaje muy típico de Buenos Aires. Un dandy, un señor muy elegante, siempre estaba quemado como si viniera del Caribe. En realidad tomaba el sol acá, en este banco, quizás un poco más allí, detrás del monumento, una figura absolutamente identificada con este lugar. Buenos Aires, cruce de caminos, ciudad del arte, ciudad de la riqueza, ciudad del progreso, ciudad popular también, porque allí a pocos metros está la Villa Miseria, donde tenía su iglesia Carlos Mujica, el cura del Tercer Mundo, fue asesinado en 1975. Y la estación Retiro es un poco la puerta del Buenos Aires popular. Cada día miles, centenares de miles van y vienen del enorme Gran Buenos Aires, esa ciudad
enorme que tiene su sede en las afueras de la ciudad. Cada día vienen y van todos esos miles de viajeros. Todos esos Buenos Aires están como concentrados en este lugar maravilloso de la ciudad, que es también mi propio lugar, a falta de barrio. Yo no nací en ningún barrio, sino nací aquí muy cerca, en la calle de Charcas, que ahora se llama Marcelo Delgado. Aquí a este lugar venía a jugar a la pelota, como podía. Aquí vine a inaugurarme como ciclista, con unas rueditas auxiliares, en mi infancia, de manera que es un poco un lugar que me ha acompañado toda mi vida. Bueno, agradecemos, Álvaro, a vos por esta nota. Excedió largamente el aspecto literario de la Plaza San Martín. Nos contó prácticamente su historia. Así que muchísimas gracias. Nos queda un bloque todavía, ya volvemos. Señores, último bloque del programa y tenemos una nota con el excelente escultor Antonio Pujía, que está exponiendo en este momento en el Museo Sívori, ahí en los Bosques de Palermo. Estuvimos con él y ahí va la nota. El título obedece, mejor dicho, a una deuda de gratitud pendiente desde hace muchos años. Tal vez desde que mi madre me trajo a este mundo. Entonces, esto es para agradecérselo a la eterna mujer, porque la llamo eterna, porque es la que tiene la gracia de ser la creadora de la vida y nos proyecta hacia la eternidad. Yo arranco como retrospectiva desde los últimos tiempos de mi educación artística en las escuelas de Bellas Artes, más precisamente en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Y pasé por distintas etapas, hicimos una selección de 62 esculturas y casi otras tantas mini esculturas y joyas. Este es el contenido general de esta muestra. Aquí hay una diversidad de materiales nobles todos, pero después cuando pude fundir en bronce, aprendí inclusive a fundir en bronce a la cera perdida. Hay 2 esculturas que son de cera, dejadas como materia propia. Las demás son fundidas, modeladas y después fundidas a la cera perdida. Hay combinaciones con mármoles muy buenos que son nada menos que el mármol de Carrara y el negro belga, que son 2 tipos de mármoles opuestos, blanco y negro, pero de una gran belleza en cada uno. Hay algunas maderas también combinadas con las fundiciones de bronce, de manera que hay una pluralidad de materiales. Esta obra tiene por título La cárcel del alma y es una de la serie de unas 25 obras que hice en pleno años crueles del 76 hasta el 82. La cárcel del alma entonces se manifiesta en 3 etapas. Esta primera, donde uno se ve encarcelado, el alma. Ahí la metáfora, por supuesto, cambia y la pregunta es que el alma puede ser encarcelada. Jamás. Seguimos abriendo
y vamos a ver aquí un contenido y un continente que se corresponden. Puede ser una semilla, digo, pero cada espectador proyectará en este ser y en esta otra alma también lo que le venga mejor para su discurso. Está fechado en el año 80 y en la parte posterior está la profunda tristeza que quedó como saldo de esos años crueles. Hasta el 16 de noviembre está esta excelente muestra de Antonio Pugía en el Museo Sívori. Si usted está en Buenos Aires y puede, vaya a verla, desde ya se la recomiendo de todo corazón. Se nos terminó el tiempo, se acabó el programa, de todo tuvimos hoy. Álvaro, vos mostrando la Plaza San Martín, María Elena Walsh en su homenaje, Antonio Pugía y la presencia en vivo acá en el estudio de Tulio Alperín Dongui. ¿Qué programa, señores? A veces podemos hacer un programa así, no todas las semanas hay tan excelente material, pero siempre tratamos de ofrecerles lo mejor que podemos ofrecerles. Estamos muy contentos con el programa de hoy. Acuérdense que nos vemos el sábado que viene a las 5 de la tarde, como siempre, acá por Canal 7 en Los Siete Locos. Que la pasen muy bien. Chao. Este es un número típico del gran circo chino, una disciplina propia que parte del equilibrio con los platillos giratorios. En principio, parece solo eso. Ahora mira todas las figuras que se pueden lograr gracias a la creatividad y a la plasticidad de los artistas. Increíble lo que pueden lograr estos artistas. La verdad que es solamente una cultura milenaria y mucho, pero mucho trabajo a través de generaciones permiten conseguir algo semejante. ¿Será el arroz? Bueno, no sé. Lo que sí sé es que me quedo con ganas de ver mucho más, pero para eso tendremos que esperar, ustedes y yo, hasta nuestro próximo encuentro. Nos vemos. Permitido estacionar. Mi motor está encendido y mi corazón caliente. Mi motor está encendido y mi corazón caliente. Para cruzar el camino y llegar
explotar, de crecer, un ritmo diferente, televisión pública.